noches, licenciada. Este es mi video sobre los movimientos, evaluando los grados de los movimientos de la cadera. Para este video me disculpo porque lo voy a hacer yo sola y no con un paciente, pero con el fin de poder explicar o dar a entender mi conocimiento sobre cómo se evalúa cada uno de los grados. Quiero presentar mi video. Me disculpo por no tener un paciente, pero no logré conseguir el paciente. Entonces voy a comenzar con la flexión de la cadera. Para evaluar la flexión de la cadera tenemos que tener al paciente sentado con las manos como apoyo en la camilla, el paciente en una buena postura, recto, y le pedimos, primero le enseñamos el movimiento, que es llevar la rodilla en dirección al techo, lo más que pueda en este movimiento, elevar la pierna, en este caso la rodilla, en dirección al techo. Una vez que el paciente comprende el movimiento, en un grado 5 vamos a ejercer máxima resistencia en el área del muslo. Entonces, paciente con las manos en la cama, le pedimos que realice el movimiento y nosotros como FT colocamos la resistencia en el muslo y en dirección hacia el suelo, evitando que el paciente realice el movimiento. En este caso no lo puedo realizar bien, pero es lo que se trata de realizar. El paciente eleva la rodilla y nosotros damos una resistencia hacia abajo. En máxima resistencia tenemos un grado 5. En grado 4 tenemos una resistencia moderada. Le pedimos siempre al paciente que realice el movimiento, que eleve la rodilla en dirección al techo. Elevamos la rodilla siempre en buena posición, manos en la camilla. Y le ponemos una resistencia siempre en el muslo de una resistencia moderada para un grado 4. En un grado 3 el paciente va a realizar el movimiento del solo. Le pedimos que realice el movimiento. Si el paciente puede realizar la flexión normal y sin esfuerzo, tenemos un grado 3. En el caso de que el paciente no pueda realizar este movimiento, procedemos a un grado 2. En el grado 2 le pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral. En esta posición, siempre con una almohadita o con el brazo debajo de la cabeza, con la pierna de abajo recta y el miembro inferior de arriba, que va a ser el que se va a evaluar, en la parte semiflexionado, y le vamos a pedir al paciente que lleve su rodilla en dirección al pecho. Para esto nosotros como FT vamos a colocar una asistencia, una ayuda, quitando el peso del miembro inferior con nuestras manos, ¿verdad? Y de esto vamos a ayudar al paciente quitando el peso. Y el paciente debe realizar el movimiento hacia el pecho, siempre con nosotros ayudándole, en este caso por ejemplo acá, llevando el miembro en dirección al pecho, pero el movimiento lo tiene que realizar el paciente. Nosotros como FT solo vamos a colocar vamos a sostener el miembro inferior y el paciente realiza el movimiento. En un grado 1 solo vamos a pedir al paciente siempre en decúbito lateral que intente realizar el movimiento y se evalúa el psoas mayor o psoas ilíaco. Vamos a continuar con la evaluación de la flexión de la cadera con abducción, rotación externa y flexión de la rodilla. Para este movimiento vamos a pedirle al paciente que esté sentado en la camilla, manos también apoyadas en la camilla, en una buena posición, y le vamos a enseñar primero el movimiento. El movimiento va a consistir en elevar la rodilla hacia dirección al techo, pero con el tobillo dirigiéndose por la espina de la tibia. Entonces, en este caso, le pedimos al paciente que guíe su tobillo en esta dirección. Si se dan cuenta, aquí se cumple la flexión de la rodilla con rotación externa y la abducción de la cadera, flexionando la rodilla. Entonces, una vez que le enseñamos al paciente el movimiento, vamos a pedirle que lo vamos a realizar con resistencias dependiendo del grado. Para evaluar un grado 5 se le coloca una resistencia en el muslo, en este caso hacia abajo, y en el tobillo. Entonces le pedimos al paciente que realice el movimiento acá. Para un grado 5 nosotros ejercemos máxima resistencia. En este caso pues, no es muy eficiente, pero se tiene que realizar ese tipo de resistencia hacia abajo. En un grado 4 se realiza el mismo movimiento, solo que con menor resistencia, con una resistencia moderada,
En los mismos puntos, grado 4, una resistencia moderada, no dejemos que, le decimos al paciente que no permita que le bajemos y le decimos que descanse. Para un grado 3, le pedimos al paciente que realice el movimiento él solo, siempre manitas apoyadas, y le pedimos que lleve su tobillo en toda la espina de la tibia, en esta dirección. Grado 3 lo realiza él solo. En un grado 2 le vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito supino. Para evaluar un grado 2 le pedimos igual siempre buena posición, su decúbito supino, y le pedimos que lleve su tobillo en toda la espina, en la parte frontal de la tibia, acá en esta dirección. Grado 3 lo realiza, grado 2 lo realiza él solo. En un grado 1 le vamos a pedir que intente realizar el movimiento y evaluamos siempre las fibras, en este caso serían los tendones del psoas ilíaco. En esta parte de acá le pedimos al paciente que lo realice. Si tenemos actividad contráctil tenemos un grado 1, si no tenemos actividad contráctil tenemos un grado 0. Ahora vamos a evaluar la extensión de la cadera. Para esto le pedimos al paciente que se coloque en decúbito prono, solo que en este caso no voy a tratar de explicarlo, aunque no se va a poder demostrar la forma correcta de realizar este movimiento en el caso de la posición del FT. Pero la posición del paciente va a ser en decúbito prono, brazos hacia atrás, y le pedimos al paciente que realice la extensión de la cadera, es decir, que lleve su pierna hacia arriba, que lleve el pie en dirección hacia el techo. Realizando este movimiento, le pedimos al paciente, ya una vez enseñándole al paciente, vamos a estabilizar en la cadera, colocando la mano acá, para que no haga movimientos compensatorios, y la resistencia en un grado 5 y en un grado 4 iría en los muslos. Dependiendo de la fuerza del paciente puede ser una palanca corta o una palanca larga que iría en la parte del tobillo, pero en este caso utilizaríamos una palanca corta que iría en el muslo. Le pedimos al paciente que realice el movimiento. Nosotros estabilizamos en la cadera para evitar estos movimientos compensatorios. Estabilizamos y le pedimos al paciente que realice el movimiento. Y nosotros colocamos resistencia en el muslo. Para un grado 4 es el mismo procedimiento, pero con menor resistencia. En un grado 3 le vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral. Entonces nos colocamos acá y le pedimos al paciente, nosotros vamos a quitar el peso del miembro sosteniéndolo, cargamos el miembro inferior y le pedimos al paciente que realice el movimiento, llevando la pierna en dirección hacia atrás. Nosotros sosteniendo el miembro va a ser un grado 3, un grado 2, pero lo realiza pero sin el peso del miembro. En un grado 1 solo vamos a evaluar, igual en decúbito prono. Le pedimos que intente realizar el movimiento. En el intento de realizarlo palpamos el glúteo mayor. Acá le pedimos al paciente que lo realice y palpamos. Si hay actividad contráctil tenemos un grado 1, si no hay actividad contráctil tenemos un grado 0. Continuamos ahora evaluando la abducción de la cadera. Para esto le pedimos al paciente que esté en decúbito lateral. Lo colocamos y le pedimos que realice, le enseñamos primero el movimiento. Le damos las instrucciones, que es abrir, sería elevar la pierna, despegándola y en dirección hacia el techo. Una vez que el paciente comprende el movimiento, le ejercemos resistencia según el grado. En un grado 5 vamos a estabilizar la cadera y le pedimos al paciente que levante, que eleve su pierna abriéndolas, y ejercemos una palanca corta en este caso, colocando una máxima resistencia. Siempre estabilizamos cadera y bajamos, hacemos una resistencia en el movimiento contrario, tratando de bajar la pierna. Decimos al paciente que no permita que le bajemos la pierna. Grado 5, máxima resistencia.
En un grado 4 también estabilizamos cadera, le pedimos que realice el movimiento y en un grado 4 una resistencia moderada, le decimos que no permita que le bajemos. En un grado 3 el paciente va a realizar el movimiento él solo. En un grado 2 va a ser eliminando gravedad, le pedimos al paciente que se coloque en decúbito supino y le indicamos el movimiento que va a ser abrir la pierna en dirección a un lado, despegándola hasta el borde de la camilla. Entonces, de nuevo, le pedimos que realice el movimiento y estabilizamos, le pedimos que lleve el movimiento, hace una reducción de la cadera. De nuevo, en un grado 1 vamos a pedir que realice el mismo movimiento, pero ahora vamos a palpar el glúteo mediano y el glúteo menor. Entonces, en esta parte de acá, le pedimos al paciente que realice el movimiento. Si hay una actividad contráctil tenemos un grado 1, si no hay actividad contráctil tenemos un grado 0. Vamos a evaluar la flexión con abducción de la cadera. Para esto le pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral, con la diferencia de una abducción normal es de que le vamos a pedir al paciente que coloque el miembro que vamos a evaluar al frente, un poquito más al frente que el otro miembro, entonces acá, y le enseñamos el movimiento que va a ser levantar el miembro inferior en esta dirección hacia el techo y regresamos. Acá tenemos la flexión de la cadera, por eso es que el miembro inferior está un poquito más adelante que el otro. Entonces acá le pedimos que realice el movimiento, nosotros vamos a estabilizar cadera siempre y le pedimos que realice el movimiento. En un grado 5 vamos a ejercer una máxima resistencia, pedimos que levante y nosotros hacemos una resistencia mayor en un grado 5. En un grado 4 lo mismo, le pedimos que realice el movimiento, que levante la pierna y le pedimos, hacemos una resistencia moderada. En un grado 3 le pedimos al paciente que realice el movimiento él solo. Vamos. Descanse. En un grado 2 va a ser eliminando gravedad. Para esto le pedimos al paciente que se coloque sentado. Ya que al estar sentado en esta forma tenemos la flexión de la cadera. Y lo único que le vamos a pedir al paciente es que lleve su miembro inferior despegándolo del otro en esta dirección, abriendo las piernas. Entonces le pedimos que realice la reducción de la cadera y en un grado 2 se resuelve en la camilla. Grado 2 puedes realizar el movimiento. En un grado 1 vamos a buscar el vestigio en el tensor de la fascia lata. Entonces le pedimos que intente realizar el movimiento. Si hay una actividad contráctil, tenemos un grado ahí, tenemos un grado 1. Si no hay actividad contráctil, tenemos un grado 0. Ahora vamos a evaluar la aducción de la cadera. Esta va a ser un poquito complicada de explicar, pero le pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral. En este caso, el FT tiene que sostener, tiene que cargar el miembro inferior que está en la parte de arriba. Lo sostiene y el miembro a evaluar es el que está en la parte de abajo, en este caso sería el derecho. Entonces el FT sostiene y le vamos a pedir al paciente que despegue su pierna de la camilla en dirección a la otra pierna. Entonces el FT sostiene y el paciente tiene que despegar su pierna de la camilla en esta posición. Entonces le pedimos que despegue. El FT recarga el miembro inferior de arriba y coloca una resistencia en esta parte de acá del miembro de abajo. En un grado 5 tenemos una máxima resistencia. Le pedimos al paciente, en este caso acá, por ejemplo, que eleve y nosotros tratamos de bajar acá. Al contrario, le pedimos que no lo baje, que no deje que le bajemos. En un grado 4 es una resistencia moderada. El paciente, el FT carga el miembro inferior, intenta despegar. Le pedimos que lo
no deje que le bajemos. En grado 4, resistencia moderada. En un grado 3 también cargamos el miembro inferior y le pedimos que realice el movimiento él solo. Lo intentamos realizar. En un grado 2, el paciente va a estar en decúbito supino, eliminando la gravedad. En este caso, le pedimos al paciente, nosotros le vamos a despegar el miembro, vamos a abrir los miembros inferiores a modo de que quede la persona con una abducción de la cadera, y nosotros le vamos a pedir que lleve su miembro inferior en dirección al otro, pegándolo de nuevo, cerrando. Entonces le pedimos que realice el movimiento arrastrándolo sobre la camilla. Si puede realizar el movimiento, tenemos un grado 2. Si no puede realizar el movimiento, le pedimos que lo intente y palpamos los aductores mediano, mayor y menor de la cadera. Entonces palpamos y le pedimos que intente realizar el movimiento. Ahí ya se siente. Con ese mínimo movimiento se siente el movimiento de aducción de la cadera. Si tenemos vestigio, tenemos un grado 1. Si no tenemos esa actividad contráctil, tenemos un grado 0. Ahora vamos a evaluar la rotación externa de la cadera. Para esto, vamos a pedir al paciente que esté sentado en buena posición, manos en la camilla, y le enseñamos el movimiento. En este caso, vamos a decirle que lleve su tobillo en dirección a un poquito despegado acá. Le pedimos que lleve el tobillo en dirección al otro tobillo. Entonces, realizando este movimiento, una rotación externa. Entonces, el FT va a realizar una resistencia cerca del tobillo, evitando que lleve, es decir, hacia afuera. El tobillo va a ir hacia adentro, el paciente va a llevar el tobillo hacia adentro y nosotros vamos a hacer una resistencia hacia afuera. Igual en la parte de acá. Entonces el paciente hace este movimiento y nosotros vamos a tratar de llevarlo por el lado contrario, es decir, para acá. Entonces vamos a pedir al paciente que realice el movimiento y nosotros hacemos la resistencia. Sería acá y acá. Entonces le pedimos al paciente que realice el movimiento así, nosotros llevamos al lado contrario. La máxima resistencia es un grado 5, resistencia moderada es un grado 4. En un grado 3 le pedimos al paciente que realice el movimiento él solo. Vamos. De nuevo. En un grado 2 le pedimos al paciente que esté en decúbito supino. Y le pedimos que lleve, en este caso, su tobillo. Vamos a hacer un poquito más. Para una rotación externa le pedimos que lleve su pie en dirección hacia afuera. Una rotación externa de la cadera hacia afuera. Ese es un grado 2, eliminando gravedad. Para un grado 1 buscamos un vestigio. Palpamos, en este caso son los oblicuos. Estos son músculos muy profundos, casi no se palpan cerca de la ingle, pero casi no son muy perceptibles. En grado 1 tenemos una actividad contráctil, en grado 0 no tenemos actividad contráctil. Vamos a evaluar ahora la rotación interna. Para esto es en la misma posición que el movimiento anterior. Le pedimos al paciente que esté sentado, buena posición, manitas en la camilla. Le pedimos que lleve su tobillo hacia afuera, en esta dirección. Entonces aquí bien sentado, que lo lleve en esta dirección. Acá, hacia. Nuestra resistencia va a ser acá en el muslo, tratando de llevarlo hacia afuera. Y en el tobillo acá, tratando de llevarlo hacia adentro. Entonces le pedimos al paciente que realice el movimiento hacia afuera. FT, realiza resistencia acá hacia adentro, acá, también hacia afuera y hacia adentro. Entonces realizamos el movimiento, grado 5 tenemos una máxima resistencia. Un grado 4 realiza el movimiento, resistencia moderada es un grado 3. Un grado 4, en un grado 3 el paciente realiza el movimiento él solo. Vamos. Muy bien. Acá. Eso es un grado 3. En un grado 2 le pedimos al paciente que se coloque en decúbito supino. Y le pedimos al paciente que lleve su pie
hacia adentro, en esta dirección. Entonces acá tenemos una rotación interna de la cadera. Acá lleva su pie hacia adentro, rotación interna de la cadera. Para la rotación interna palpamos músculos tratando de encontrar un vestigio. Tenemos un vestigio, tenemos una actividad contráctil, tenemos un grado 1. Si no tenemos actividad contráctil, tenemos un grado 0. Esta ha sido toda la presentación. Gracias.